Ahora vamos a ver un poco sobre con las contribuciones que podemos hacer leyendo oraciones. Para esto tenemos que siempre asegurarnos que la interfaz de Common Voice está en QXP o Puno Quechua. Ya con eso en mente, pues vamos a la opción de Uyari y Rimashakunata Hawapai. Le hacemos clic en esta opción. Una vez en esta opción, vamos a cambiar la interfaz y aquí nos van a mostrar oraciones que se han leído y que nosotros tenemos que validar si están bien, si corresponden o no. Entonces tenemos esta oración. Uruspiqa sumajmi isanapi puñuiqa. Entonces voy a hacer play. Hay tres opciones aquí. Como ustedes pueden ver, esta de play, esta para indicar que todo está bien, es correcto, y esta de la derecha para indicar que no es correcto el audio. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 audios que tenemos que validar y luego se enviarán estas validaciones. Entonces, empezamos validando la primera. Vamos a escuchar. Uruspi sumaqmi q'isanapi puñuyqa. Aquí, como pueden ver, hay una pronunciación de Uruspi, ¿right? Pero no hay Uruspiqa. Entonces le falta esa pequeña sentencia que, digamos, hace que no sea exactamente la frase que estamos buscando. Entonces por eso le vamos a poner mana. La siguiente, vamos a escucharla. Qasataqa manan riqsinkuchu. Perfecto, la sentencia está completa de inicio hasta final. Hay un poco de sonido al fondo, pero esto no interrumpe el sonido que se ha pronunciado. Entonces aquí vamos a marcarle Ari. Luego una nueva sentencia. Sansataqa unuwan hich'aykuspa thasnuy. La sentencia es también correcta en todas las palabras y las entonaciones, entonces vamos a marcarle como Ari. Atuqqa yana q'ellu willmayuq sallqataq. Perfecto, la sentencia aquí también es completa, marcamos como Ari. Aycha katuqqa ashka waka tulluyuq. Aquí hay una pequeña variación en la parte de Jatuzka, ¿no? Que es Aycha Jatuzka, la persona que vende carne. Entonces aquí simplemente vamos a volver a escuchar para confirmar. Aycha katuqqa ashka waka tulluyuq. Entonces aquí, como no se está pronunciando correctamente la Jatuzka, entonces vamos a ponerle mana. Y ya hemos completado las 5 oraciones. Una vez que la completamos, se van a enviar automáticamente al sistema. Entonces, en el caso de que encontremos una oración que no podamos validar, por ejemplo, puede haber algún error con la oración, con la frase, en fin, tenemos una opción en la parte de abajo que es Saker Pari. En caso de que queramos saltar la validación de esta sentencia con su audio. ¿Ok? Entonces, así es como podemos continuar validando. Y para ver nuestras contribuciones, siempre podemos ir a nuestro nombre de usuario y clic en Dashboard o tablero. Y ahí podemos ir viendo el número de validaciones que tenemos en esta parte. El número de validaciones y el número de grabaciones que estamos haciendo.